Donde hay una persona de éxito, alguna vez esa persona tomó una decisión valiente. ¿Cuál es esa decisión que tomaste que dio un giro radical en tu vida? Yo creo que vivir mi vida a como a mí me dé, sin importar los obstáculos que pudiera tener en el momento. ¿Ok? ¿Qué es aquellos obstáculos que mencionas para todas las personas que nos están escuchando? El haber nacido con una discapacidad y pues tener que encontrarte en el proceso y enfrentar día con día los obstáculos, como te decía, que están allá afuera en la sociedad y también en el tema, por ejemplo, de la ciudad, la arquitectura, todo eso te va forjando poco a poco hasta que encuentras eso que te decía, ¿no? Sí. Sí. Que nos podrás platicar a todos un poquito cuál es la discapacidad que tienes Claro que para sí. poder entenderla y que todas las personas que escuchen el podcast estén como que en la sintonía de lo que habíamos platicado. Claro que sí. Bueno, mi discapacidad es parálisis cerebral infantil por falta de oxígeno en el cerebro cuando nací. Me faltó oxígeno en el cerebro por un minuto. Aparte de eso, fui sietemesino y soy cuate. Nací al mismo tiempo que mi cuata. Ella no tiene ninguna discapacidad, pero esas tres cosas juntas hacían un poquito interesante la situación de cuando yo nací. Entonces sí, fue parálisis cerebral infantil, grado 1, y eso causó diplegia espástica. ¿Qué es displasia espástica? Es que tus músculos están muchísimo más rígidos de lo que normalmente deberían de estar y eso causa pues que no te puedas mover de la manera convencional, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Me imagino que todos como niños cuando no sabemos nada, no sabemos ni siquiera que somos, o sea, en este caso como que el mundo es diferente, pensamos, estamos dentro de la burbuja con nuestros papás y todo. ¿Cómo fue esa infancia tuya? Creo que fue una infancia un poquito distinta a la de mis compañeros, pero eso no lo vi hasta que crecí, ¿no? Hasta que te diste cuenta, se puede Hasta decir. que me di cuenta, uno normalmente pues la va viviendo día con día, ¿no? Y si no tiene un punto de referencia donde compararlo, hasta donde tú dijiste ya, poquito a poco te vas dando cuenta. Pues fue una infancia con muchas terapias, todos los días terapias, Ok. todos los días tratamientos, con muchas operaciones en mis piernas, en otras partes de mi cuerpo, con muchas terapias, muchos estiramientos, muchos dolores, muchos doctores, muchas clínicas, mucho todo. Fue una infancia, te digo, un poquito diferente que la de la mayoría de mis compañeros, que no tenían ningún tipo de situación, pero al final de cuentas creo que en este momento diría que una infancia interesante. Ok. ¿Y a la par estabas yendo a la escuela o qué estabas haciendo en tu infancia? Sí, fíjate que eso es algo curioso, porque ahorita que conozco más gente con discapacidad y ahorita quiero también hacer ahí una puntuación en eso, porque digo ahorita y no antes, me doy cuenta que no siempre fue su infancia como lo fue la mía. Mis papás siempre dijeron de que, bueno, Aldo necesita ir a terapia, necesita hacer esto, esto y aquello para poder desarrollarse, salir adelante lo mejor que pueda, pero no vamos a dejar que Aldo no siga avanzando también en su estudio. Yo Ok. tengo dos hermanas, Olga y Ana, ¿verdad? Cada vez que les mando un saludo. Olga es mi cuata y ellas pues no tienen ninguna discapacidad y como nos llevamos prácticamente un año y medio entre la menor y nosotros dos, Ok. crecimos muy a la par. Entonces ellas iban a la escuela y tenían sus cosas, sus tareas, su vida convencional, ¿no? Tal cual. Y mi mamá y mi papá dijeron, no, pues Aldo tiene que seguir en la escuela. Entonces encontraron la manera en donde yo literalmente cumpliera con el tema de la escuela y después de la escuela me iba durante toda la tarde slash noche a lo que son las rehabilitaciones, algún tratamiento, revisiones periódicas, todo lo demás. Y era un ciclo que se repetía. Todos los días, ¿durante cuánto tiempo? Mis papás se dieron cuenta que yo tenía diplegia espástica hasta los 6 meses De nacido. de nacido, que fue cuando mi hermana empezó a moverse, a tratar de gatear, y se dieron cuenta que yo no podía hacer lo mismo. Eso los alertó y dijeron, oye, ¿por qué Aldo no puede hacer eso? ¿Y por qué Olga sí? Y a partir de ahí fue cuando realmente pudieron recibir el diagnóstico y de ahí, de los 6 meses hasta los 19 años, que me dieron de alta, por así decirlo,
que fue cuando vi a mi último terapeuta formal, Ok. que me dijo, Alberto, así se llamaba también, oye, ¿sabes qué? Pues hasta aquí yo puedo ayudarte, creo que no podemos hacer más por ti, desde su punto de vista, desde su experiencia. Creo que a partir de ahora te va a tocar a ti, Aldo, pues hacer lo tuyo, ¿no? Mantenerte, mantener como tu forma física, todo eso, ¿no? Y pues desde los 6 meses hasta los 19 años, todos los días estuve. Estudio y terapia. Estudio Estudio y terapia. Diario. Y operaciones y lo que te imagines. Así. Y en estos, por ejemplo, de 6 meses a 19 años, ¿cuál consideras que fue el mayor reto para Aldo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no nada más hasta los 19 años, sino hasta relativamente poco. Y va a sonar muy cliché, pero sí es cierto. El mayor reto que yo encontré es el aceptarme a mí mismo tal cual, Ok. con una discapacidad o alguna limitación. Porque, ¿cómo le hice yo como para poder sobrellevar todo esto desde los 6 meses a los 19 años? Me creé una máscara, por así decirlo, ¿no? Ok. Una máscara metafóricamente hablando. Sí, claro. Este, ¿Cuál era? la máscara era como que yo decía que me valía absolutamente todo lo que la gente pensara o mis compañeritos pensaran sobre mí, y que yo iba a darle el 100% a lo que fuera, como fuera. Pero pues obviamente sí te pega, ¿no? El hecho de que a lo mejor no te incluyan o sea más complicado para ti hacer una cosa que tú ves que para otra persona es más sencillo. Entonces tuve que crear a un Aldo que en ese momento, a los 6 años, por ejemplo, primaria, no existía. Ok. Y a partir de ahí, esa fue mi máscara que me ayudó hasta los 19, 20 años. En donde realmente después, esa máscara que te digo, como que me fue pesando. ¿Por qué? Porque entonces entré yo como en una especie de disyuntiva de decir, ¿quién es Aldo el de la máscara? Y quién es Aldo Aldo, ¿no? O Ok. sea, ¿realmente Aldo es el Aldo de la máscara o hay otro? Ok. ¿Sí me explico? Sí. Empezamos muy profundo, pero bueno. No, tú dale, tú Este, dale. entonces, pues, es eso. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías la máscara? Cuando empecé a ir a terapia psicológica, como Ok. de la psicología para mí era muy importante. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente todo eso que había construido antes sí me había ayudado bastante. No digo que no, creo que si no lo hubiera construido tal cual, no hubiera avanzado como avancé. Pero, pero no era yo. No me terminaba de aceptar. Ok. Nada, fingía que me estaba aceptando, pero no me había aceptado. ¿Fingías que te estabas aceptando para encajar dentro de la sociedad? Ajá, por así decirlo, pero también fingía que me estaba aceptando para poder encontrar la fuerza para seguir adelante con todo y los, te digo, obstáculos que normalmente hay, que son obstáculos, digo, físicos, sociales, mentales, muchísimas cosas. Ok. ¿Qué es aquello que a ti como Aldo te hizo reflexionar al momento de quitarte la máscara? O sea, ¿qué es eso como que ese switch mental de, oye, a ver, ya me la quité, Ajá, ¿cómo vives ese proceso? fue un proceso muy largo. Yo creo que es como te digo, fue un proceso de años. Creo que ese momento en donde yo realmente me fui quitando la máscara así de poquito a poco, porque no fue como arrancármela tal cual, fue el hecho de crear Discapacitodos. Ok. A partir de ahí fue cuando me empecé a encontrar a mí mismo. Porque antes mucha gente me decía lo que le dicen a la mayoría de las personas con discapacidad. No, es que eres un campeón, no, es que te pasas de lanza, no, es que yo quisiera tener como esa energía o empuje que tienes. Y sé que normalmente las personas lo dicen de la mejor manera, ¿no? Pero para una persona con discapacidad, muchas veces eso, y va a sonar medio raro, puede ser hasta una especie como, De grosería. ajá, como de grosería, como de insulto, de que, oye, pues soy una persona normal, ¿sabes? Sí. Tratando de hacer su día a día. Simplemente mi condición es un poquito diferente. Entonces,
durante toda mi vida, la mayoría, recibí este tipo de comentarios y pues aprendí a recibirlos tal cual, de la mejor manera. ¿En cierto punto te llegaban a molestar? En algunas ocasiones sí, pero te digo, aprendí a recibirlo de la mejor manera. Esa persona no sabe que realmente, o sea, a lo mejor no me está halagando, sino Sí. como insultando de cierta manera. Okay. Pero te digo, se trata de que la gente no se informa o no, realmente no. Es desconocimiento. Y en el desconocimiento, pues muchas veces cometemos errores, ¿verdad? ¿Qué es aquello que todas las personas, en este caso mexicanas, deberían saber acerca de las personas con discapacidad? Para tener en cierto punto este conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, pues algo bien sencillo, pero que se nos olvida, que somos personas, tal cual. Que nos vean como, por ejemplo, Aldo o como Toño, si tú tuvieras discapacidad, y que no vieran la discapacidad primero. Veme a mí, Aldo, con todo lo que yo soy como persona, lo bueno y lo malo. Y si tienes que reconocerme algo, que sea de mi persona, de mi personalidad, no por mi condición. ¿Sí me explico? Que es lo que normalmente caen de que, es que ven que, por ejemplo, batallas, y entonces dices tú, ahora sí. O sea, sí. Pero si Toño batallara, pues probablemente la primera opción, si no tuviera discapacidad, no sería decirle, es que eres un campeón. ¿Sí me explico? Ahí es cuando caemos en lo que se llama un porno inspiracional, que era algo que yo había visto o que había tocado en los videos. ¿Qué es este porno inspiracional? Es un término que se usa mucho últimamente en la comunidad de personas con discapacidad para describir exactamente eso, esos comentarios de las personas que sin saberlo y sin quererlo terminan cosificando a las personas con discapacidad o a su discapacidad, mejor dicho, como algo para ensalzar a la persona con discapacidad por el simple hecho de tener discapacidad, no por lo que haya logrado como persona. ¿Sí me explico? Sí, o sea, es como, si lo veamos en otro aspecto, sería como que lo partan en dos, ¿no? O sea, que Aldo sea Aldo, la discapacidad, pero que la discapacidad, y que solamente se enfoquen en la discapacidad y no se enfoquen en Aldo. O que si me van a reconocer algo, o sea, reconozco a Aldo porque lo hace a pesar de su discapacidad. Y el tema aquí es que la palabra a pesar tiene una connotación negativa. Porque entonces cuando tú dices a pesar de algo, entonces a lo que vayas a decirle después le estás dando un peso negativo, ¿no? O sea, a pesar de la discapacidad entonces la discapacidad es negativa. Y entonces empiezas a perpetuar un círculo en donde dices tú, bueno, pues... O sea, lo que dicen, ejemplo, sería como, Aldo logró graduarse de la universidad a pesar de su discapacidad. Algo así, en cierto punto. Exactamente. ¿Cómo debería ser la forma correcta? Muy buena pregunta. O sea, aquí es una línea muy delgada, ¿no? O sea, sí. Yo siempre lo trato de decir en los videos, por ejemplo, en vez de utilizar a pesar de, conviviendo con sus retos, conviviendo con la discapacidad. Porque la discapacidad, tú convives con ella. O sea, no puedes invisibilizarla, que fue en lo que yo caí durante muchísimos años. Sí. Tratar de invisibilizar mi discapacidad hacia mí mismo, aún sabiendo que mi discapacidad se ve, ¿no? Yo uso bastón. Claro. Entonces es cuestión de decir, no, la discapacidad no desaparece, convives con ella y se trata de aprender a convivir con ella y de saber que las personas vienen como en diferentes empaques, por así decirlo, ¿verdad? Hay un empaque como, vamos a decirlo así, más convencional, pero de repente sale una persona con algún tipo de condición que, ojo, las discapacidades se pueden desarrollar de nacimiento, como fue mi caso, en algún accidente, por alguna enfermedad o simplemente por vejez. Entonces, a lo mejor tú en este momento no tienes ningún tipo de limitación, pero eso no quiere decir que no vayas a tenerlo después. Entonces, de ahí viene el tema de aprender a convivir con la discapacidad y decir, ¿sabes qué? Aldo logró graduarse conviviendo con su discapacidad en vez de decir a pesar de, porque cuando te digo a pesar de... Sí, ya te entendí, o sea, si lo queremos ver, las personas ven la discapacidad como un parásito, cuando realmente vas caminando de la mano junto con ella. Exactamente. Y de ahí sale... Y de ahí sale todo el estigma de la sociedad
del pensamiento de las discapacidades. Parte, de ahí parte, exactamente. Y por eso también pusimos en Discapacitados el logo o el lema de una condición no te define, te acompaña. Porque la discapacidad te va a acompañar, convives con ella, pero no define todo lo que la sociedad dice que puede definir. ¿Cuáles son las discapacidades más comunes que nosotros como mexicanos podemos ver dentro de la sociedad en el día al día? Pues existe una clasificación de discapacidad que es como muy conocida, pues están las discapacidades motrices o físicas, ¿verdad? Que en mi caso es la que yo tengo. En mi caso, si nos vamos a lo técnico, se llama neuromotora. ¿Por qué? Okay. Porque afectó una región de mi cerebro, al faltarme oxígeno, afectó una región de mi cerebro que no permitió que mis piernas pues se desarrollaran de la mejor manera, ¿no? Aquí lo que tengo, por ejemplo, yo, es que las señales de mi cerebro hacia mis piernas no llegan al 100% o no de la manera en que normalmente llegarían en una persona que no tiene discapacidad. Pero también existen, por ejemplo, personas que usan silla de ruedas, personas que usan muletas canadienses o muletas normales, o también está el tema de una discapacidad visual, o personas con baja visión, que sí tienen visión, pero que es baja a comparación de una persona totalmente ciega que no tiene visión en su campo tampoco. Está la discapacidad psicosocial, que es un término relativamente nuevo. Hicieron ahí la división entre discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. La discapacidad intelectual, pues entendemos que es, por ejemplo, el síndrome de Down o el autismo, cosas por el estilo. Y discapacidad psicosocial terminan siendo, podemos decirlo así, trastornos, por ejemplo, la epilepsia o la depresión, que en un principio no son discapacitantes, pero que si no se tratan y evolucionan, pues vamos a decirlo de manera agresiva, pueden terminar imposibilitando que una persona pueda hacer su día a día. ¿Y eso también es una discapacidad? Es que es eso. La discapacidad es, por ejemplo, es una condición que no te permite desarrollarte al 100% en tu día a día. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo? ¿Verdad? Pero como te digo, una depresión mayor que no es bien tratada, si bien no está catalogada en un principio como una discapacidad, puede llegar a ser discapacitante. Ya, porque no se trata a tiempo y te impide llevar tu día a día de una manera, se puede decir, normal. Cuando lo que tú tienes, cuando tu condición es tanta que no te permite desarrollarte en tu día a día como normalmente lo hacías, estamos hablando de que tienes una condición discapacitante. Cuando dices desarrollarte, ¿en qué haces énfasis de desarrollarte? O sea, ¿qué es desarrollarte para ti? Por ejemplo, vamos a decirlo, y vuelvo al tema de la depresión, por el ejemplo. Pues no sé, vamos a decir que normalmente cuando no tenías depresión diagnosticada, ¿no? Pues tú eras una persona que tenía muchísimas cosas que hacer en el día, te levantabas, ibas a hacer ejercicio, trabajabas, llegabas, tenías otro proyecto, ibas a visitar a no sé quién, tenías una rutina establecida. Y a partir de que la situación o la condición de depresión pues llegó a ser mayor, que ya realmente tienes una depresión mayor diagnosticada, entonces pues te empiezas a dar cuenta que pues a lo mejor de todo eso que hacías en tu día, pues haces la mitad o un cuarto de. Pero tú sabes que esa rutina es importante para tú cumplir con tus objetivos que tienes como persona. Ahí es cuando la situación o la condición discapacitante, que en este caso sería una depresión mayor, termina siendo eso, una condición discapacitante que no te permite desarrollarte en tu normalidad, ¿no? ¿Qué es aquello que viviste en tu juventud? O sea, ¿cómo es la adolescencia de Aldo? Hijo, buena pregunta también. Fue una adolescencia como para romper muchos retos. Por ejemplo, para mí era bien importante, para Aldo, y también para poder externarlos a mis compañeros, el hecho de no perderme prácticamente nada. Si mis compañeros de la prepa iban a una fiesta, yo también.
iba a esa fiesta. Si ellos hacían algo, yo también hacía algo. ¿Y era porque sí lo querías hacer o querías ponerte el reto de hacerlo? Las dos cosas. Ok. Las dos cosas. Porque para mí siempre la vida ha sido un reto. Una persona con discapacidad, su vida es un reto. Así lo veo yo, así lo ven muchos compañeros que tienen discapacidad. Entonces, tú como persona es, puta, o sea, agarrar un vaso de agua, para mí, o sea, que no venga en botella, sino un vasito de cafés, es un reto. ¿Por qué? Porque yo campaneo cuando camino. Okay. Al momento de campanear, se mueve el agua. Y si tú tienes un vaso bien lleno, el agua se puede caer. Exactamente. Algo tan simple, ¿Qué dices? tan sencillo. Mientras no sea caliente. Mientras no sea caliente, algo tan sencillo, tan cotidiano como eso, para mí representa un reto. Cuando yo veo a todas las demás personas que no tienen alguna discapacidad, que es como que, sí, déjame voy, no pasa nada. Cosas por el estilo. Entonces, hay de retos a retos. Y en mi adolescencia, pues yo quería eso. El reto de integrarme y que todos los demás vieran a Aldo, a la persona antes que su discapacidad. ¿Y cuál era tu plan para que ese objetivo se llevara a cabo? Porque imagino que ante la sociedad es un reto. Sí. ¿Sí? Y más para ti, me imagino que también era un reto mayor. Sí, así como que tú dijeras, tengo un plan acá bien detallado. Un plan bien maquiavélico, ¿no? No, lo fui desarrollando yo creo día con día. Okay. Te digo... ¿Y esa idea nace tuya o lo ves de alguien y te inspiras? ¿O cómo dices, quiero lograr esto? Pues muy buena pregunta también. Creo que no puedo decir que fue completamente mía. Siempre hay referentes a los que te inspiras, claro. ¿Verdad? Y mi papá, por ejemplo, también, y mi mamá siempre buscaban decirme, mira, está esta persona, no sé en dónde, que también tiene discapacidad y ha logrado hacer esto. Obviamente como persona joven, pues no le prestas la atención que ya ahorita le prestarías, ¿no? O no lo ves de la manera en que ahorita lo pudieras ver. Pero sí, obviamente tuve referentes como Nick Vujicic, que todo el mundo conoce, es un gran orador, es persona con discapacidad. También he tenido referentes aquí mismo en Monterrey. Está un compañero, un amigo mío ahora que se llama Quique de Mulets. Él tiene osteosarcoma y se ha operado como 30 y tantas veces. Todo ese tipo de referentes son bien importantes. Pero sí creo que también fue un poquito de mi parte, derivado de mi familia, porque mi papá y mi mamá fueron muy duros, lo suficientemente duros como para que yo pudiera ser lo suficientemente aventado en mi... Te trataron como una persona que no tenía discapacidad. Exacto, y de hecho es bien interesante, porque yo estaba como en dos mundos. Yo cuando estaba chiquito, en la primaria, cosas por el estilo, yo llegaba y sí me deprimía, me entristecía, porque yo veía que mis compañeros iban a jugar, corrían, lo que sea, y yo en un principio, pues me daba mucha tristeza eso, porque yo quería correr a su ritmo, cosas por el estilo. Lo que hacía era quedarme en una esquina de una escalera a ver pasar a la gente. Y eso todavía me daba más tristeza, ¿no? Y la gente, o las maestras me ayudaban, o mis compañeritos también me ayudaban a cargar la mochila, mis hermanas que estaban en el mismo colegio que yo me ayudaban a cargar la mochila. Pero lo que te digo es, aquí me perdí de la pregunta que me habías hecho. Estaba hilando a lo que venía siendo el propósito y objetivo de los retos que enfrentabas. Sí, pero antes de eso me hiciste una pregunta bien particular. ¿Que cómo lidiabas tú con eso? Sí. Ya. Sí, es que me fui. No pasa nada. Ajá. Y entonces haz de cuenta que fue ahí cuando yo dije, ¿sabes? ¿Cómo había sido tu juventud? Ajá, estaban estos dos mundos, que era el punto a lo que quería llegar. En la escuela todos me trataban como con muchas pincitas. Sí. No, Aldo, fíjate que tiene discapacidad, vamos a ayudarle. Las maestras me daban más chance, cosas por el estilo. Y obviamente uno como niño, pues dices tú, bueno, a lo mejor me acomoda ese tipo de trato, ¿no? Sí. Pero yo llegaba entonces después en la tarde a la casa con mis papás y mis hermanas y era totalmente distinto. Era, no, Aldo, si tú quieres algo, párate y ve por él. Si tú quieres, oye, es que no me puedo parar. ¿Cómo le haría si no estuviera yo? Ya. Esa es la pregunta más importante que se me queda grabada en la mente. ¿Cómo le haría yo si no estuviera nadie aquí?
Si no hubiera Ok. nadie en que ayudarme, ¿cómo le haría yo para poder lograr Wow. lo que quiero lograr? Fíjate que se me hace muy interesante esa respuesta porque mi papá también hacía algo similar conmigo. Yo tengo un rancho, ¿no? Y él me decía, imagínate que estás en el rancho y yo me fuera. ¿Cómo harías eso, no? Y Exactamente. siento que eso, independientemente, te saca esta cuestión de supervivencia, ¿no? Exacto. Que eran esos retos que tú decías, a ver, si mis papás no estuvieran aquí, yo debería hacer esto. Que era así lo que más se te complicaba. Híjole, yo hice muchas locuras cuando estaba chico. Por ejemplo, cruzar la calle. Ok, Ahí en el colegio donde yo estaba, para llegar al gimnasio, que estaba al otro lado, tenías que salir del colegio. Y estaba una callecita. sí, Pero en esa calle, pues obviamente pasaban carros, ¿no? sí. Entonces, pues yo decía, y si un día, o sea, mi mente volaba y decía, y si un día mis papás no están y yo necesito llegar a la casa y no sé cruzar una calle en que tenga carros, ¿cómo le voy a hacer? Y Ajá. me lanzaba yo a hacer eso. Y le dabas. Y le daba, pero me daba mucho miedo. Y me decía, ay, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿sí me explico? O el Sí, hecho de subir una super escalera larga y cruzar un puente solo. Y si me caigo, y si me voy para atrás, y si esto y si el otro. Todo ese tipo de cosas. Con esa pregunta que te digo, fue como que lo que me fue impulsando. Siempre, siempre que tenía un reto, siempre a mi mente venía esa pregunta. ¿Cómo le vas a hacer si no hay nadie que te ayude? Entonces, eso me ayudó a desarrollar lo que las personas con discapacidad tenemos mucho, que es la recursividad. ¿qué es la La recursividad? recursividad es simplemente, como dice su palabra rimbombante, es encontrar en cualquier cosa donde apoyarte, un recurso. Ok, Por ejemplo, ¿qué pasa si los restaurantes no tienen agarraderas? ¿O qué pasa si los restaurantes no tienen una rampa para que tú puedas subir? ¿O qué pasa si... Así, muchos ejemplos. Pues como persona con discapacidad, te las ingenias. ok, O sea, ok, no tengo dónde apoyarme, pues oye, a lo mejor me apoyo para pararme de la misma taza. ok. ¿Sí me explico? Sí, Si bien deberían de haber agarraderas para impulsarte, si no hay, ¿cómo te impulsas hacia arriba? Bueno, pues con la misma taza, ¿no? ok. Cosas por el estilo. Si no hay donde agarrarse, si no hay columnas, si no hay paredes, y tienes que recorrer una distancia muy larga y no hay nadie, ¿cómo le haces? Bueno, pues buscas algo similar a una columna. ¿Qué hacía yo, por ejemplo? Buscaba árboles, Ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo caminaba, vamos a decir, del punto A al punto B, y del punto A al punto B no había nada, tenía que llegar, pero había árboles. Bueno, pues me apoyaba en los árboles, o sea, trataba de caminar lo más solo posible del punto A al punto B, y llegaba y me apoyaba en los árboles. Y si en el Inter había varios árboles, pues usaba los árboles como punto de apoyo. Que no ok. había. Justo la siguiente pregunta Ajá. que te quería hacer es, tú has tenido la oportunidad de viajar a diferentes países, ¿verdad? Últimamente sí. ¿Cuáles son esos países, previo a hacerte esta pregunta, Ajá. que has Bueno, logrado visitar? pues obviamente está Estados Unidos, pues voy seguido porque tengo familia ahí, y últimamente tuve la oportunidad de conocer Holanda y Alemania. Ok, ahora que viajaste, por ejemplo, a Estados Unidos, Alemania y Holanda, Eh, ¿qué diferencia viste uf, comparada a cómo está estructurado México sí. para las personas con discapacidad, ¿no? Híjole, son muchas diferencias. Yo lo primero que le dije a todos mis amigos cuando regresé es, por ejemplo, si vas a Holanda, si tienes la oportunidad de ir, yo fui a Ámsterdam, que es lo más conocido. Lo que me gustó mucho fue que todo estaba plano. Ok, Aquí encuentras en todos lados, sales a la calle, hay un bache, hay un desnivel, sí, un escalón muy, muy arriba. sí, la O sea, banqueta y las todo. banquetas, todo tiene que tener, hay manuales que literalmente dicen cuáles son las alturas que deben de tener para que sea funcional, pero nadie respeta esos manuales, entonces encuentras este tipo de cosas que existen, y allá no, allá todo está parejo, allá pues prácticamente casi no hay desniveles, y yo pude literalmente aventarme un día a explorar completamente solo. Mi hermana que me acompañaba se fue a hacer otra cosa, el otro chavo que me acompañaba tenía algo que hacer, y yo estuve, ¿qué te gusta? Unas 4 horas solo caminando por Ámsterdam, y no tuve Ningún problema. prácticamente ningún problema. Y cuando yo regresé al hotel, fue cuando dije, oye, pues qué padre que estoy en otro lado, y que literalmente
pues no necesité ayuda. Claro. Porque no habían esos desniveles. Porque todo está pensado para ¿Y qué dices? Después de vivir toda mi vida en México, está con madre aquí. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque allá en Ámsterdam también hay muchas personas que ya son mayores. Ok. Y entonces, eso es lo que te decía hace rato. O sea, la discapacidad llega también cuando eres una persona mayor. Sí. O sea, ahí empieza a haber limitaciones. Entonces, si tú diseñas tus espacios pensando en las personas mayores, ¿cómo le haría una persona mayor si tuviera que ir sola en el tema de la independencia y de la autonomía, bien importante, a algún lugar? Si tú diseñas para eso, las personas con discapacidad tendrían que, porque al final de cuentas, la mayoría de las adaptaciones que necesita una persona que ya es mayor y que tiene alguna limitación, pues abarcarían el tema de la discapacidad y por ende todo lo demás. De ahí el tema del diseño universal, que es un diseño no para personas con discapacidad. Es todas las personas. Independientemente de qué. ¿Y por qué crees que aquí en México no se sigue? Porque no está la cultura y porque sí requiere cambio. Okay. Y somos muy resistentes al cambio. Porque el cambio tendría que hacerse, porque no puede hacerse de la noche a la mañana. Tiene que hacerse gradualmente y porque no ven los tomadores de decisiones la importancia que tiene eso. ¿Por qué no lo ven? Pues porque muchas veces muchos de ellos no lo viven en carne propia. No tienen alguna persona con discapacidad, no conocen a alguien con discapacidad y se les olvida que inclusive si tú en tu juventud jugaste, no sé, americano, como fue tu caso, y te rompiste una pierna, en ese momento tú estás en una condición discapacitante temporalmente. Claro. Entonces, no sé, si tú vas de un salón a otro salón con una pierna enyesada y unas 2 muletas, pues recuerdas que fue muchísimo más complicado subir escaleras, cosas por el estilo. A la gente se le olvida que en alguna ocasión pudo haber vivido una situación discapacitante y falta eso, falta empatía y falta realmente ver que es importante que todo el mundo pueda utilizar espacios. Aquí hay 2 lados de la moneda y creo yo que las personas en este caso, si lo queremos ver así de manera universal, se enfocan mucho cuando una persona tiene discapacidad en lo malo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son esas cosas buenas? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Fíjate, casi nadie me pregunta eso, pero tener discapacidad sí tiene sus ventajas. Okay. Sí tiene sus ventajas, claro, tú tienes que, por ejemplo, si tú te das cuenta de sus ventajas y tú tienes discapacidad, ahora sí que entra la moralidad en juego, ¿no? Porque hay, o sea, no importa, todas las personas tengan o no discapacidad, pueden tener malicia, ¿no? Pueden decir, bueno, va. Por ejemplo, me acuerdo que una vez me estabas platicando de que inclusive una persona con discapacidad puede ser la persona que tenga la bomba en un estadio, ¿no? Es correcto, exactamente. Yo contaba esa experiencia una vez, fui a un concierto en la Arena Monterrey y traía yo ahí pues una navaja que había dejado yo. Aquí no la había dejado en mi casa, la había traído por accidente. Y entonces dije, ay, pero me dejaron, entonces no tenía dónde dejarla. Y a mí me dio mucho tema. Y dije yo, pues me van a revisar, ¿no? Obviamente. Pues como quiera, yo le digo, pues tenla ahí, guárdemela, y ya cuando yo ya salga, ¿no? Yo entré, si esto sale, va a decir ahí a la Arena Monterrey, bueno, yo entré y la persona que estaba en ese filtro, me dijo, no, tú pásale. Y le dije, no, hermano, revísame. No, tú pásale, no pasa nada, pásale. Le digo, y yo después le digo, ¿qué pasa si qué pasa si alguien piensa eso y dice, a las personas con discapacidad no las van a revisar y me mete una bomba, güey? Sí. Y entonces yo recuerdo que el chavo dijo, o sea, se quedó pensando y dijo, no. Y le dijo, traigo una de esta y ya se la entregué. Le digo, se me olvidó dejarla en mi lugar, me la cuidas y ya cuando acabe el pues me la regresas. Y entonces ya fue con la cara del chavo de que, oye, pues sí es cierto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si una persona no hubiera dejado ahí, no sé, a lo mejor yo traía una navaja en ese instante, pero qué pasa si una persona con discapacidad realmente tiene una mala intención y sabe que muchas veces no se revisa en filtros a personas con discapacidad por un prejuicio que se tiene? Sí. Y eso, o sea, es peligrosísimo. De hecho, cuando fui al viaje en Ámsterdam, creo que es la primera vez que en un filtro de seguridad de avión me revisan así, de pe a pa. La primera vez.
Cuando dices de pe a pa, ¿a qué se refiere? O sea, es de que, a ver, párate. Yo iba en una silla de ruedas. ¿Puedes pararte? Sí, párate. Bueno, traía como 3 chamarras porque hacía un montón de frío. Quítate cada chamarra, ¿no? Y ya, que, pues te voy a tocar con tu permiso, ¿no? Sí. Ajá, aquí, en todos lados. Quítate los zapatos, cosa que nunca me piden, quítate los zapatos. Okay. Revisaron los zapatos, revisaron, ¿cómo se llama? Mis pies. Todo revisaron. Párate otra vez. Me dieron una vuelta. Y ya. Y luego una chava que estaba ahí conmigo, de ahí de la aerolínea, me dice, oye, perdónanos, pero es que tenemos que hacerlo. Y le digo, no, es lo correcto. Qué bueno que lo están haciendo. Deberían de hacerlo con todos. Porque, pues, si no lo estás haciendo, estás discriminando. ¿Pero por qué estás discriminando? O sea, si una persona con discapacidad tiene la posibilidad de pararse y de terminar el filtro, que es por seguridad para todos, ¿por qué no lo harías? ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, ya fue como que, bueno. Pero esa fue la primera aerolínea en toda mi vida que literalmente hizo una revisión completa. Que yo veía cada rato que a todo el mundo se la hacían, ¿no? Sí. Cosas por el estilo. Tienes, pues, ese tipo de cosas. El tema, por ejemplo, de los estacionamientos para personas con discapacidad. Obviamente son para tu bien, ¿no? Son para que tú puedas tener menos distancia entre donde llegas y donde tienes que moverte. Pues, pero como todo, ¿no? Por ejemplo, hay personas o hay chavos con discapacidad, y esto lo he hecho yo también con mis amigos, de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a un lado. Bueno, está bien, pero vengo yo y tengo discapacidad. Enfrente. Estaciónate. Me sirve a mí, pero también le sirve a mis amigos. Sí, claro. Entonces, mis amigos dicen, ahí entre bromas, dicen, ¿sabes qué? Vamos a invitar a Aldo para que no nos cueste tanto, de que no caminar tanto. Ya. Tener ventajas, tener discapacidad tiene sus ventajas también. Sí. Mucha gente no habla sobre el tema, pero sí. Y ahí es donde te digo que entra la moralidad de uno como persona con discapacidad. Claro. Porque hay límites para todo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde lo empujas? ¿Y el amor cómo es para las personas con discapacidad? Muy buena pregunta. Muy interesante en el tema de que todavía existen muchos prejuicios y los voy viviendo conforme va pasando el tiempo. Sí, justo una de las personas que habla mucho sobre este tema es, en este caso, Nick Vujicic, ¿no? Ajá. Que lo toma mucho e inclusive hace chistes sobre eso, ¿no? Sí, 100%. Está esta creencia que las personas con discapacidad solamente pueden andar con una persona con discapacidad, porque entonces entre ellos entienden realmente lo que necesitan, y está el tema de que a lo mejor una persona con discapacidad no le es atractiva a una persona que no tenga discapacidad, cosa que es totalmente falsa, ¿verdad? Podemos encontrar en la sociedad muchísimos ejemplos de personas que tienen discapacidad y de personas que no tienen discapacidad, que conectan y encuentran atractiva a otra persona independientemente de qué condición física tenga. Pero sí existe muchísimo prejuicio en la sociedad todavía hacia ese tema. Creo que no se ha tocado el tema de la pareja, la sexualidad y el amor en temas de discapacidad muchísimo todavía, porque, y esto lo veo más en discapacidad intelectual, okay. Personas o niños con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intelectual. Se piensa, ahorita a lo mejor ya va cambiando más, pero un pensamiento así como que prevalece mucho es que son asexuados. ¿Qué quiere decir esto? Que no les interesa el tema de la sexualidad, ¿no? Y cuando uno va creciendo, pues se va descubriendo como persona, ¿no? Claro. Ese pues también entra ese tema. Y te das cuenta cuando los conoces bien, como te digo en un principio, que dejas al lado la discapacidad. Es una persona que va creciendo y obviamente tiene, pues, necesidades y deseos de explorar, y se da cuenta de ese tema, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de relaciones, de amor o de sexualidad, sigue siendo un tabú muy grande para algunas personas, porque es como que yo pensaba que mi hijo, pues, como tenía alguna discapacidad, pues nunca iba a pasar por eso, que era un santo, cosas por el estilo. Y la verdad es que no. O sea, las personas con discapacidad, como te digo, somos como cualquier otra persona. Tenemos nuestras necesidades, tenemos ganas de explorar, y santos no somos. No somos santos. ¿Qué hizo? Santos, en especial yo. Santos no somos, en especial yo. No, somos como cualquier otra persona, ¿no? Claro. Entonces, es eso. El tener la oportunidad de vivir las experiencias que cualquier otra persona viviera, y descubrirte en el proceso. El campo laboral, ¿cómo es? ¿Cómo es
¿Cómo es en este caso la respuesta de los trabajos hacia las personas con discapacidad? ¿Y cómo te ha tocado a ti en tu experiencia? Híjole, aquí voy a sonar muy político, pero sí es así. Es una deuda pendiente para todos, para la sociedad como tal y para las personas con discapacidad también. Teniendo oportunidad de trabajar donde trabajo, apoyo a personas con discapacidad también. ¿Nos puedes platicar un poquito de dónde trabajas para que todos Sí, estemos enterados? trabajo en el gobierno del estado, apoyando ahí a personas con discapacidad. Hacemos actividades para poder impulsar y fomentar el desarrollo de la independencia y autonomía de esas personas con discapacidad. Muy agradecido con el gobierno por el tema de la oportunidad de trabajar ahí y con las personas que están ahí en posición de liderazgo por darme esa oportunidad también. Y te digo, trabajamos en eso y tengo discapacidad aparte y luego aparte lo de discapacitados. Entonces, cuando me preguntaste eso, sí digo, no, pues sí es una deuda pendiente porque literalmente tengo la oportunidad de ver casos todos los días de personas con discapacidad que tienen muchísima preparación académica, que están buscando una oportunidad y no la encuentran. Y si la encuentran es en una situación o en una posición que no sería la que le ofrecieran a una persona si esa persona estuviera igual de preparada y no tuviera una discapacidad. Pero ¿por qué caemos en eso? ¿Por qué caen en eso? Pues es lo que te digo, todavía es un cambio de mentalidad, un cambio como cultural en las empresas que lo están haciendo, pero no lo están haciendo lo suficientemente rápido. Y no están siendo totalmente empáticos. Por eso mismo te digo, por ejemplo, en mi caso personal, yo siento, y yo lo voy a definir así porque no encuentro otra forma de definirlo, he tenido mucha suerte. Sí, he tenido mucha suerte y no suerte. Ahí te voy a decir por qué. Porque cuando yo salí de mi universidad, no encontraba yo trabajo y pues no sabía qué hacer. Ok. En mi mente y mi círculo... ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación. Comunicación. Mi mente y mi círculo me decían que el único camino que había por seguir era encontrar un trabajo en una empresa que te diera oportunidades, te diera prestaciones y a partir de ahí tratar con tu talento y tu preparación de salir adelante y escalar la escalera, ¿no? Esa era la única opción que yo veía. Entonces, estas preguntas que yo te decía que me hacía de chico, de si realmente no voy a poder encontrar algún trabajo, no voy a poder vivir una vida al 100%, no voy a encontrar una pareja, ahorita que vimos el tema del amor, cuando salí de la universidad se hicieron todavía más presentes. Okay. De decir, oye, ¿y si todo lo porque ya se puede decir que ya es la vida real. Exactamente, porque ya es la vida real, porque se acabó la escuela, se acabó todo eso, porque ya me había... Y yo pensaba, ¿y si mi preparación, y si todo el esfuerzo que hicieron mis papás, mi familia, mis hermanos, mis amigos, todo el esfuerzo que yo le puse, ¿de verdad no es suficiente? ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, sí fue como una crisis existencial bien fuerte para mí. Y obviamente, pues, uno como persona, tengas o no discapacidad, pues no encontrar trabajo, como que te mortifica, ¿no? Dices tú, pues, yo quiero aportar, quiero generar, ¿cómo le hago? Sí. Y fue un proceso de búsqueda interesante y yo aplicaba y me hablaban, pero luego me decían que no. Y aquí algo bien interesante es que yo en mi mente pensaba, ¿será que me dirán que no por mi discapacidad? Porque yo decía que tenía discapacidad, porque siempre he pensado que es mejor ser honesto. Sí. Porque luego pasa que una persona no dice que tiene discapacidad y puedes pasar el primero, el segundo filtro. Imagínate que te dicen, bueno, nos gustaste mucho como candidato y el tercer filtro es que te presentes a las oficinas. Te presentas a las oficinas, perdóname, y ven que tienes algún tipo de apoyo, ¿no? Que no debería pasar, ¿verdad? Porque deberían de ver al candidato sí, claro. Antes de cualquier Pero otra cosa. Todavía existe ese estigma. Pero todavía existe, la realidad es que todavía existe. Entonces, yo dije, bueno, va, cosas por el estilo. Y entonces, esto me pasó varias veces durante mi buscando trabajo. Y entonces yo opté después por ver cuánto avanzaba si no decía que tenía discapacidad. Ok. ¿Y avanzaste más? Y avancé más, pero siempre
en el último, o sea, en el último escalón me daba mucho miedo que te decía, porque era como que, bueno, avanzaba, pero o sea, inevitablemente era, te vas a tener que presentar de manera presencial, y si no les dijiste en un inicio que tú tenías discapacidad, aquí hay dos cosas, o sea, de cualquier manera les mentiste. Entonces ellos van a pensar, bueno, si este chavo fue capaz de mentirme antes de entrar a la empresa, pues probablemente pueda hacer lo mismo estando aquí, ¿no? Okay. Entonces, pues hay que pensar en todo eso. Y fue complicado. Fue complicado porque todo eso alimenta tu pensamiento de, ¿y si sí es cierto que no lo voy a lograr? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si mi discapacidad me define? Que al final existe este combate con el ego. Que al final, exactamente, exactamente. Y se acentúa muchísimo más cuando tienes una condición que lo hace más evidente todavía. Entonces, pues bueno, y dije, ¿sabes qué? A la fregada, así como lo dije en un principio, con el tema de que yo le voy a dar hasta donde me dé, así lo dije con el trabajo. Si no encuentro trabajo, si no me dan trabajo por X o Y, no sé si es porque tenga discapacidad o no, yo me voy a crear mis propias oportunidades. Y entonces dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que Aldo sabe hacer ahorita? No, pues Comunicar. comunicar. Sé hablar inglés, me gusta comunicar, hablar con la gente. Y busqué plataformas en línea para enseñar español a extranjeros. Ok. Busqué plataformas, hice todo, me di de alta, esperé una semana, nada de clases, nada de nada. Dije, no, ni siquiera esto puedo hacer bien. Yo pensé, no, de verdad, sí. O sea, es un círculo que te va comiendo, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, a ver, enfócate. Y empecé a estudiar a la gente que ya estaba como con clases ahí dentro de la plataforma, y empecé a ver cómo acomodaban su descripción, qué tipo de videos estaban haciendo, cómo lo decían, qué hacían, qué puntos tocaban. Y entonces dije, bueno, va, yo vi que esto es lo que funciona en 10 perfiles, esto es lo que más o menos voy a acomodar a mi experiencia. A partir que hice eso, me empezaron a caer clases. Ok. Y entonces empecé a tener una, a tener otra, y se empezó a reflejar que me pagaban por dar clases. Entonces, en ese momento, mi chip cambió por completo. Dije, no necesito seguir el camino tradicional que la gente dice que tengo que seguir. Sí. Yo puedo labrar mi propio camino. Cambió ese chip, y regresando, porque eso pasó en Estados Unidos, regresando a México, yo había aplicado para una empresa aquí en Monterrey, y no me habían hablado. Pero yo guardé el número con un identificador de la empresa porque dije, me van a hablar. Yo en mi mente, me van a hablar. Regresando, literalmente veo que me hablan. Y me dicen, oye, tengo una vacante aquí, vimos tu perfil y todo. ¿Puedes presentarte a una entrevista en línea? Sí. Me presenté. Y aquí, Toño, lo importante es que fui completamente yo. Okay. ¿Por qué? Porque me ha quitado ese miedo de no poder generar dinero de ninguna manera. Como yo ya había estado generando algo, aunque sea mínimo. ¿En clases online de inglés? En clases online de inglés. Ese miedo ya no estaba. Yo le dije a mi mamá, recuerdo, mamá, ¿sabes qué? Si no me agarran en la empresa no pasa nada, ya tengo mis clases, estoy generando dinero, me puedo enfocar todavía más y sé que puedo generar todavía más dinero. Entonces, si te soy completamente sincero... Teacher Aldo. Ajá, yo quería, o sea, es más, yo pensaba, es más, que ni me hablen porque lo puedo hacer en mi casa, bien tranquilo, no necesito, sí. Pero no, o sea, fui yo, les dije, yo sé hacer esto, tengo discapacidad, puedo mejorar, y me dijeron, va, no pasa nada, entras. Okay. Y en ese momento, de no tener nada, tenía dos cosas. Las clases de inglés. ¿Y qué puesto tenías en este trabajo? Estaba encargado de logística de atención al cliente en una cervecera. Ok. Y eso, te digo, cambió mi chip. Y a partir de ahí fue como que, bueno, la preparación sí paga, pero también tienes que ser atrevido. Ok, te tienes que arriesgar. Tienes que arriesgarte. Que aquí me gustaría hacer una pausa en la palabra arriesgarte. Sí. Porque me gustaría que nos platicaras la historia de cuando te lanzaste de paracaídas. Ah, claro. Sí. Porque considero que va de la mano con el tema de arriesgarte. Definitivamente. Es que es como, yo siempre les digo a mis amigos, como, hay que ser como Juan Escutia, ¿no? Te lanzas con toda la bandera, no pasa nada, no sabes dónde vas a caer. Y lanzarme de paracaídas fue eso. Mientras no me muera tampoco. Exactamente. Lanzarme de paracaídas fue eso. Fue como la suma de todo lo que venía construyendo desde antes.
Okay. Esos retos pequeños que había que tenía que superar, yo dije, va, yo sé que los puedo superar, pero ¿qué pasa en este? Porque yo desde chico veía que la gente se lanzaba y a mí me impactaba bastante. Y yo recuerdo que le decía a mi mamá, oye, mamá, ¿qué pasa si un día me lanzo de paracaídas? No, estás loco, ¿cómo? No puedes, no pasa nada. Bueno, ahí lo tenía guardado en el baúl de mis deseos. Y me fui superando día con día también, conforme me fueron pasando los años. Me sentía más completo porque iba teniendo oportunidades en diferentes ámbitos, ¿no? Mejoraba en mi físico, mejoraba, por ejemplo, en el tema del trabajo. Ya me sentía como un poquito más integrado, más completo, ¿no? Okay. Entonces decía, bueno, es tiempo me lo voy a regalar. Yo me lo regalé de cumpleaños número 27. Tengo 29 años ahorita. Entonces dije, sí, me lo voy a regalar. Y mi amigo, el Quique de Mulet, ya se había lanzado antes. Entonces yo hablé con él y todo, me dijo, no, tú lánzate. Estos chavos sí han lanzado antes con personas con discapacidad. Y dije, si él lo hace, yo también lo voy a hacer. El tema de tener referentes siempre es bien importante. Y él fue como el que me impulsó para poder hacer esto. Y lo hice y no, fue una experiencia... ¿Sí? Sí, bastante. Tuve muchísimo miedo. Pues no te voy a decir que no, cayendo 3.500 metros de altura. Pero lo volvería a hacer. Se pudo. Se pudo. Y entonces se trata de eso. Para mí la vida se trata de ir rompiendo o expandiendo como los límites que tienes. Y una persona con o sin discapacidad siempre tiene límites. Pero nosotros como personas con discapacidad lo tenemos un poquito más evidente. Okay. Entonces, pues para nosotros es como todavía más de, no voy a poder. Pues entonces sí te voy a demostrar que sí se puede. El tema de hacer ejercicio, ajá, ¿cómo lo vives tú? Pues, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio es interesante porque tú puedes decidir, dependiendo de qué tan avanzada o qué tipo de condición tengas, a qué tipo de ejercicio pues, quieres hacer o te puedes dedicar. Okay. Puedes hacer, vamos a decir, algo más convencional como gimnasio. En mi caso, yo trato de hacer calistenia, que es con mi propio peso, porque, bueno, estoy chaparrito, entonces a mí no me gusta estar así como que todo torito, ¿no? Entonces siento que me gusta más como el tema estético. O sea, ¿puedo hacer barras y todo? Sí. Okay. Sí. Me gusta... ¿Qué dices? Sí. De que sí, no. Me gusta más el tema estético y me ayuda más a mejorar la movilidad. Porque cuando haces calistenia tienes más flexibilidad. Y cuando haces pues gimnasio, como el movimiento es muy repetitivo, pues te vas haciendo un poquito robotcito. Pero a lo mejor lo puedes combinar con terapias de seguimiento, de rehabilitación, que es lo que de repente hago. Algún masaje, que es súper importante para una persona con discapacidad física, porque nuestro caminar no es el caminar de una persona que no tiene discapacidad. Nosotros involucramos todo nuestro cuerpo para poder caminar lo que caminó ahorita, de subir las escaleras y llegar hasta aquí. Yo tengo que poner todo mi cuerpo. Cada movimiento de mi cuerpo literalmente estoy moviendo todo para dar un paso. Entonces imagínate si doy, no sé, 20 pasos o 50,000 pasos en el día. Es un desgaste mayor. De hecho, las personas con discapacidad o con parálisis cerebral, como es mi caso, llegan a gastar 2 o 3 veces más calorías que una persona que no tiene discapacidad. Por todo el esfuerzo que implica. Entonces, mantenerte en forma y hacer ejercicio es importante, sí. Excelente. Oye, regresando un poquito al tema. Sí, claro. Te contratan en Heineken. Ajá. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto tiempo duras? Estuve en Heineken un año y cachito, año y medio casi. Me contratan, estuvo bien porque me tocó tiempo pandemia, entonces estuve en mi casa y le pude combinar las dos cosas. Literalmente tenía atendía en computadora y dabas a clases de inglés. Y daba las clases y no salía de mi casa. Y yo me estaba forrando. Y yo estaba bien a gusto. Y sí me sentía muy, o sea, sí se siente eso, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y yo en Heineken me empiezo a sentir así como un poquito de que, sí, pero yo puedo hacer más. Me preparé para más. ¿Te topaste en un punto o qué? Pues yo sentía que me topaba en un punto y empecé a preguntar. Y pues obviamente pues, necesitas tiempo. Sí. Normalmente en empresas tan grandes como para poder avanzar. Claro, es normal. Pero bueno, uno como joven a lo mejor, no sé, el tema de no tener que esperar tanto tiempo, porque tú sabes que si estás en una empresa, tengo muchos amigos que tardan 2 años y cambian de trabajo para algo mejor,
Y entonces están los papás que dicen, no, es que yo me tardé, estuve 5 años o 10 años en un mismo puesto para que me consideraran para otro puesto dentro de la misma empresa. Y uno como joven, o lo que he visto de mis amigos es, no, yo no me quiero esperar 5 o 10 años en el mismo puesto para que me consideren para otro puesto mejor. Ellos son más como de, bueno, 2 años, aprendo y busco oportunidades. Entonces, que por supuesto agradezco muchísimo la oportunidad que se me dio. Si no me hubieran dado esa oportunidad, nada de esto hubiera pasado. Cada paso ha sido importantísimo y cada oportunidad que me han dado ha sido importantísima para poder ir construyendo todo eso. Pero sí, yo sentía que me había como medio topado y entonces tomé una decisión muy loca, que es literal decirle a mi mamá, ¿sabes qué, ma? Voy a salirme. ¿Voy a salirte de qué? De Heineken. Ok. Oye, pero ¿cómo? Si ¿Qué te dijo? No, me dijo, estás loco. Porque en cierto punto también es el sueño de todo padre que su hijo esté en una empresa exitosa, ¿no? Exactamente, no, es que y te daban todo. Heineken es una empresa súper recomendable para muchas personas, pero en ese momento yo... ¿Qué dices? Hasta te dan chévere, ¿no? Te dan chévere, yo tenía puntos y compraba, o sea, te dan... No, o sea, es una súper empresa, la verdad es que sí. Sí. Por eso le mando muchos saludos. Como quiera me dijeron que ahí tenían las puertas abiertas por cualquier cosa. Con que me las abran para la cerveza. Con que me las abran para la cerveza, no pasa nada. Pero no, sí, tomé la decisión esa. Tenía obviamente las clases todavía. Entonces mi mamá dijo, ¿cómo? Pero te dan esto, te dan lo otro. Mucha gente literalmente no encuentra una empresa que le dé todo lo que te da Heineken, porque sí está bien pasado de lanza. Sí, ma, pero no sé. Necesito algo diferente. ¿Estás seguro? Sí, no te preocupes, yo le dije. Sigo siendo maestro. Sigo siendo maestro, voy a encontrar trabajo. Sí. Aquí la diferencia. ¿Por qué te querías salir? Porque yo sentía que estaba, como te decía, estabas estancado. Que yo podía hacer más. Ok. Y esto sale de poder tener la oportunidad de estar ahí un rato y darte cuenta que puedes. Que sí puedes. Se puede. Exactamente. Entonces era como que, bueno, yo decía, sigo teniendo mis clases, está bien, me puedo mantener ahí mientras estoy buscando. Y aquí el punto bien importante es que yo, en este momento de mi vida, sentía una seguridad que no había sentido antes. Okay. Cuando yo empecé a buscar trabajo, pues obviamente vas con ese miedo de si lo vas a encontrar. ¿Qué dices? Con trabajo, sin máscaras. Exacto. Ya con el riesgo. Ajá. Y sabiendo que puedes, dijiste, voy con todo. Pues exactamente. Así como lo has dicho tú. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, ma? Tú tranquila, porque yo voy a encontrar trabajo. Le dije, yo tengo una seguridad que antes no tenía. Yo no sé, yo me siento bien, voy a encontrar trabajo. Van a haber oportunidades y va a ser pronto. Ok. Pasan literalmente, no te miento, 2-3 semanas. Actualizo mi currículum y me empiezan a mandar ofertas de trabajo. De lo mismo. Oye, Aldo, de otras empresas y tengo entrevistas por teléfono, cosas por el estilo. Y yo decía, sí me llegan oportunidades, sí me explico. Y eso me ayuda a mí a validar el hecho de que efectivamente tengo mi experiencia y mi experiencia vale, independientemente de si tenga o yo no discapacidad. Ten en cuenta que siempre, por lo menos para mí, estaba ese tema, el tema de la discapacidad. Pero yo tomé una decisión todavía más arriesgada, que era que yo no quería nada que tuviera que ver con ese tipo de empresas. De trabajo. Okay. No de empresas, las empresas están súper bien. De trabajo. Porque tenía que hablar mucho con clientes y obviamente pues era muy desgastante, muy cansado. Y te digo, tomé una decisión más arriesgada al decir que no a eso, porque pues ya tenías algo seguro, ¿no? Tenías algo seguro, me ofrecían mejor salario que lo que me ofrecían acá, no las mismas prestaciones, pero había se compensaba de alguna u otra manera, pero ¿y qué sucedió? Yo tomé la decisión de decirle que no a esas oportunidades. Okay. Que yo quería algo diferente, porque sabía que podía ser capaz de hacer algo diferente. ¿Y qué se te presentó? La vida me trajo una oportunidad que yo de verdad no... que es el poder trabajar ayudando a gente ahí en el gobierno. Un día que literalmente estaba a punto de cerrar, y esto no es broma, estaba a punto de cerrar con una empresa que me ofreció algo diferente a lo que yo ya estaba buscando algo distinto. Estaba hablando con la reclutadora en la noche. Al siguiente día me iban a mandar el contrato. Okay. Para algo diferente, algo que tenga que ver con ventas. Me pedían viajar.
Entonces yo decía, oye, pues no está tan mal. Con ganas de esto, de aquí soy. Ajá, de aquí soy. Y en eso me marca un amigo mío. Oye, Aldo, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí. ¿Sigues buscando trabajo? Porque le había dicho a él. Sí, pero si todo va bien, puede ser que para mañana ya tenga. Y me dice, no. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Te van a hablar. ¿De dónde? ¿No? Tú nada más te va a hablar alguien. Anda buscando una persona con discapacidad que cumpla unas características y le dije que puede ser tú. Dije, no, espérate, ¿no? Total, me iban a hablar. Le dije yo a la reclutadora, oye, ¿me puedes esperar un día más? ¿Por qué? ¿Todo bien? No, sí. Un día más nada más. Bueno, esperamos un día. Esperé la noche, no me habló. Y yo dije, bueno, está bien, como quiera. Me esperó la reclutadora, mañana firmo y todo. Y me marcan al siguiente día. Hola Aldo, me presento. Soy tal persona y fíjate que me hablaron sobre ti. Hay un puesto que se trata de ayudar a personas con discapacidad. Y tú, teniendo discapacidad, creo que cumples con todos los requerimientos. Serías el candidato ideal. ¿Te gustaría ayudar a personas? Y dije, pues sí, ¿por qué no? ¿Seguro? Sí. Y ya me dijo pues lo que iba a estar haciendo. Y yo le dije, de verdad, le dije, oye, te agradezco mucho la oportunidad, pero ¿no crees que esta oportunidad es para alguien que esté más preparado que yo? Por todo lo que me estaba diciendo que iba a... Que iba a involucrar. Sí le digo, o yo te diría que sí en este momento, pero de verdad creo yo que para el nivel de compromiso que tú necesitas, no consideraba a alguien más preparado. Y me dice, yo te conozco, Aldo, y precisamente necesito... ¿Cómo te conocía? Dice, porque ya le habían contado sobre mí, había visto algunos videos porque había corrido carrera 5K antes cuando estaba en la prepa, a pesar del tema... Mira, atrás, ¿viste? A pesar, es algo... Sí, que ya está acondicionado. Ajá, exactamente. Con todo el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, ella dijo, no, yo pregunté por ti y he visto, me han contado, y yo necesito a alguien que no tenga experiencia, pero que tenga la experiencia de vida y que esté nuevo y ávido por aprender. Okay. Y creo que tú puedes ser esa persona. Y luego le dije, pues, sí. ¿Y se comparaba a las oportunidades que te ofrecían otras empresas? No, o sea, pues, en temas de sueldo, puede ser que sí, pero estás hablando de ayudar a personas. Y ayúdame a completar un proceso para una empresa normal, ¿no? Para vender algo, y estás aquí y dices tú, vas a ayudar a cambiar la vida de personas con discapacidad a través de ti, a través de un equipo de trabajo, aportar a la cadenita. Entonces... ¿Qué es tu puesto? ¿Qué puesto te ofrecieron? Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque no puedo decir el nombre. Bueno, no pasa nada. Ajá. Sí, pero... ¿Puedes compartir un poco de lo que haces en tu puesto? Sí, como te decía en un principio, lo que hacemos es diseñamos actividades que ayudan al desarrollo personal de la persona con discapacidad, por ejemplo. Que si quieren aprender como el tema del duelo, cómo convivir con el tema de tener una discapacidad, si es una discapacidad adquirida, el tema de en conjunto, pues poder encontrar que aprendan a identificar habilidades que tienen, por si no pueden encontrar un trabajo en una empresa, puedan a lo mejor identificar algo que les ayude a emprender como tal. Todo ese tema. Entonces, el poder hacer eso y ayudar a personas en el proceso es pues bien padre. O sea, me pagan por ayudar a gente. Y... ¿Consideras que ahí se alinea con tu propósito de vida? Sí. ¿Cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de vida es que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades que yo tuve. Sé que es complicado porque todo se alineó para que yo pudiera estar aquí, pero siempre lo pongo así. Está un Aldo 1 y un Aldo 2, ¿no? Está el Aldo 1, que puede ser yo, que tuvo las oportunidades en su familia, en que su familia tuvo los recursos para poder ayudarlo a ir a terapias, todo lo que necesitaba para poder salir adelante, para terminar sus estudios. Está el Aldo 2, que tiene el mismo potencial que el Aldo 1, pero que su familia por alguna razón no tiene recursos económicos, o no puede llevarlo a todo lo que tiene que llevarlo, o no sabe cómo convivir con el tema de la discapacidad, cómo ir aprendiendo sobre eso. Pero los dos tienen el mismo potencial.
¿por qué uno está aquí y otro no? El Aldo 1 debería, o sea, está bien que esté aquí, pero el Aldo 2 tiene el mismo potencial. Y si todos tienen el mismo potencial, todos deberían de tener la oportunidad de expresarlo. Porque cada historia, independientemente de si tenga discapacidad o no, creo yo, es digna de escuchar. Entonces, mi propósito es poder abonar un poquito a diferentes personas para que pues puedan creérsela y saber que su historia es digna de contar y que tienen muchísimo más que aportar y a dónde llegar. Cada una de ellas, cada una de esas personas. Excelente. Sí. Aldo, para ir concluyendo este episodio, claro. ¿Qué consejo le darías a personas con discapacidad y personas con discapacidad limitante para salir y vivir la vida de sus sueños? ¿Qué consejo le daría? Pues que siempre piensen en la pregunta que a mí me ha ayudado a salir adelante, que es ¿qué vas a hacer cuando no tengas algún tipo de apoyo? ¿Cómo lo harías? Y eso te va a ayudar a desarrollar esa recursividad que te digo y encontrarte a ti a través de vivir experiencias y que tomes riesgos. Toma riesgos en todas las áreas de tu vida y que sean locuras con propósito. Así los llamo yo. ¿Locuras? Con propósito. Una cosa es que hagas locuras, lo que se te ocurra con tus amigos, con tu familia, pero que cada locura que tú hagas tenga como objetivo romper una barrera, desarrollarte todavía más allá. Llena tu vida de locuras con propósito y aviéntate. Aviéntate y vive. Es todo. Con eso concluimos el episodio del día de hoy. Aldo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Toño. Listo.